quería que nosotros fuéramos esclavos y nos sintiéramos esclavos. Esto es, el tío Tom era un esclavo negro bueno, que comprendía a su amo. Es decir, entendía que estaba bien que fuera esclavo y que hubiera amos en los Estados Unidos en la época de la esclavitud. Y decía, amito, si el amo se enoja por algo será, no tengo que enojar al amo. Esto nos enseñaban a nosotros en la escuela primaria, en la profesor Robin Hood, que tenía buenos libros, pero este era el peor probablemente. ¿Qué está diciendo el Señor? No enojemos a la potencia, no los resistamos, son demasiado poderosos, no los hagamos enojar. Bueno, afortunadamente hicimos todo lo contrario y nos fue mucho mejor. Evidentemente, cuando uno hace, se somete a esas potencias, lo que tiene que hacer es ceder cada vez más. Acá, cuando nos demostramos en una posición de fuerza, nos fue bien y pudimos negociar en condiciones altamente favorables, incluso con un poco más. Fíjense ustedes que, a consecuencia de la batalla contra Quebracho, Inglaterra nos tiene que devolver uno de nuestros principales barcos de la Armada Nacional, que era el 25 de mayo, que habían capturado. Lo tiene que traer desde Londres, remolcado, ese barco que habían capturado, por las condiciones que impone la Argentina después de esta batalla tan importante y tan decisiva para la soberanía. Y es interesante entonces pensar esto, ¿no? Porque esta batalla para la mayoría de los argentinos prácticamente no existe, como empezamos la charla diciendo. Evidentemente es una señal que a muchos no les gusta, ¿no? Esto de resistir y marcar nuestra dignidad nacional. Entonces, y por otra parte, hay implicados personajes que van a estar de este lado incorrecto, como decíamos, y escribirán la historia gente como Alsina, gente como Mitre, que es nuestro primer gran historiador, que obviamente borran de la historia este tipo de cuestiones, ¿no? Cuestiones que alegraron mucho a San Martín. San Martín es un hombre que se pone extraordinariamente contento por lo que pasó, tanto en Obligado como en General. San Martín era un hombre que no era rosista en absoluto, un hombre que tenía su diferencia con Rosa, cosa que se puede ver en la carta a su amigo Guido, por ejemplo, que fue canciller de Rosas y embajador de Rosas en Brasil. Pero pone por encima de todo lo patriótico y envía cartas de felicitación a Rosas, hablando de que los ingleses saben ahora que no somos una empanada que se puede comer así nomás, dice San Martín, ¿no? Habla de la dignidad que tiene nuestro país en ese sentido. Les quiero leer un poquito lo que decía San Martín a partir de estos combates y esta resistencia, ¿no? Bien sabida es la firmeza de carácter del jefe que preside la República Argentina, nadie ignora el ascendiente que posee la vasta campaña de Buenos Aires y el resto de las demás provincias, y aunque no dudo que la capital tenga un número de enemigos personales, estoy convencido que bien sea por orgullo nacional, temor o bien por la prevención heredada de los españoles contra el extranjero, ello es en la totalidad seguridad. Estoy persuadido, será muy corto el número de argentinos que quieran rodearse con el extranjero. En conclusión, 7 u 8 mil hombres de caballería del país, 25 o 30 piezas de artillería volante, fuerza con una gran facilidad, puede mantener el General Rosas, son suficientes para tener un cerrado bloqueo terrestre en Buenos Aires. ¿De qué está hablando? De que muchos argentinos de Montevideo se sumaron a la invasión, como se habían sumado a la invasión francesa del 38. Recordemos que hubo un primer bloqueo francés en el 38, el cual Lavalle aprovecha para invadir Argentina con bandera francesa. Lavalle, que el hombre había asesinado a Manuel Dorrego, probablemente uno de los más notables gobernadores que tuvo la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el otro texto es el de Alberdi. Como dije antes, es un hombre que era un claro enemigo de Rosa, donde estaba exiliado en ese momento en Chile, y escribe Alberdi: en el suelo extranjero en que resido, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias. Aunque opuesto a Rosa como hombre del partido, he dicho que escribo con colores argentinos. No me ciega tanto el amor del partido como para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no es más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos.
Fíjese que hay una actitud de un hombre que luego, pasando los años, recapacitando sobre su primera posición política, va a ser el más importante defensor que tiene Paraguay, escribiendo un libro extraordinario como El crimen de la guerra, defendiendo al Paraguay de la agresión de la Triple Alianza, y terminará siendo un amigo de Rosas, ofreciéndole a Rosas escribir su biografía. Los dos ya grandes, encontrándose en Inglaterra, exiliados, comprendiendo a Rosas, hablando con Rosas, sin dejar de criticar lo que le parecía que no le gustaba a su gobierno, termina Alberdi, este gran personaje, nada más y nada menos que el padre de nuestra Constitución, ofreciéndose a escribir la biografía de quien fuera históricamente su enemigo, ¿no? Estamos hablando de un personaje altamente interesante. Bueno, poco esto es lo que quería contarles. Vamos a profundizar con las preguntas de esta batalla y su contexto. Creo que es un hecho muy importante que tiene que estar orgullosos, y creo que tenemos que trabajar primero para que la provincia de Santa Fe lo tome como causa provincial y después que esto se transforme en causa nacional, para que esta batalla realmente tenga el lugar en la historia argentina que tiene que tener. Pero evidentemente tienen ustedes un lugar muy importante en esto, ¿no? Como primero conocerla y luego definirla. Creo que de acá debe partir la cuestión para que esto se convierta en una causa nacional. Para sus preguntas, comentarios, ¿sí? Inquietudes, a preguntar al profesor. Miren que si no pregunto todo. Sí. Bueno, creo que primero tienen que ustedes conocerla y difundirla todo lo que puedan. Hoy ustedes usan mucho las redes sociales, así que ahí tienen un elemento de difusión. Pueden hacer, acá somos bastantes, multiplíquenlo, empezar a dar a conocer esto para que la gente del país empiece a conocer de qué se trata. Impulsar esto, como dije, a nivel provincial, para que la provincia lo tome como una causa provincial, que no sea una cuestión nada más que los habitantes de San Lorenzo y esta zona, esta ciudad, ¿no es cierto?, una causa local, sino que tiene que ser una causa nacional. Es interesante lo que decía la profesora al principio, ¿no? No debe haber una historia regional, tenemos que tener una historia argentina. La historia regional, esto nos han enseñado los portuarios, ¿no? La historia portuaria, la historia porteña, digamos, que nos dice que la única historia nacional es la que transcurre en Buenos Aires, o la que tiene que ver con Buenos Aires. Las historias regionales son tan nacionales como las que transcurren en Buenos Aires. Entonces nos han hecho una división maniquea y absurda. Por un lado está la historia regional, la historia de Santa Fe, la historia de Quebracho, la historia de San Lorenzo, la historia de Granadero Baigorria, la historia de donde quieran ustedes, de Salsipuedes, y por otro lado la historia nacional. Esto no es así. El país se compone fundamentalmente de sus provincias y sus pueblos, de sus ciudades. Eso es historia nacional. Entonces hay que empezar a entender que la historia regional es la historia nacional. Es más, si uno se pone a estudiar detenidamente la historia argentina, creo que coincidirás, la mayoría de la historia nacional transcurre fuera de las fronteras de Buenos Aires. Los grandes combates, la Constitución Nacional que sanciona fuera de Buenos Aires, la independencia se declara fuera de Buenos Aires, los principales combates de nuestra independencia se dan fuera de Buenos Aires. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de historia regional separándola de la nacional? Estamos hablando de este poder que todavía sigue existiendo, de que Buenos Aires sigue decidiendo la suerte de la historia y del relato nacional. Esto no es para enojarnos con los porteños, no tenemos, bueno, yo no soy porteño, yo nací en la provincia de Buenos Aires, pero digo, los habitantes de Buenos Aires no tienen la culpa de esto, no hay que enojarse con los porteños, esto tiene que ver con los dueños del relato, con quienes manejan el relato. Fíjense que el diario de la Nación sigue siendo dirigido por un Mitre, y el discurso de ese diario es el mismo que tenía en 1846.
se van ayornando, van modificando, ¿no? Pero siguen pensando lo mismo, siguen pensando en la historia nacional y la historia regional, en esos términos, al día de hoy. Estamos hablando segunda década del siglo XXI, ¿sí? Usted dijo que de la Copa Argentina había 4 heridos y muertos. ¿Quién era el primero? No tengo el nombre, la verdad, debe estar por ahí, yo no lo tengo. Pero después te toca averiguar, ¿no? Vos sos de acá, lo podés averiguar, seguramente. Si alguien lo sabe, por supuesto que lo diga. ¿Usted de acá? ¿Cómo? ¿Usted de acá? ¿Sí? ¿Usted? Sí. ¿De acá? No, no. Mercedes, provincia de Buenos Aires. ¿Vos sos de acá? ¿Y por qué no sabes todo lo No, yo creo que el lugar donde uno nace tiene que tener, tiene que ser un incentivo para conocer la historia local, ¿no? La historia local, no, para que termine la idea, ahora seguimos conversando. Te lo dije con todo cariño, una broma nada más. Yo creo que es importante que uno conozca lo local, porque en general el pensamiento del ser humano va de lo particular a lo general, ¿no? O sea, uno conoce su vida, su familia, ahí empieza a conocer la del barrio, la provincia y termina conociendo la nacional. Nos han trastocado un poco esto y sabemos mucho más de la historia nacional que de la historia local, lo cual es evidentemente un problema que tendríamos que empezar a revertir. Tenemos que saber las dos. Entonces yo no soy de acá, pero me interesó mucho esta historia, me gusta la historia argentina, no, soy historiador hace 30 años, ¿no? Ya, y bueno, estas cosas creo que a uno le apasiona. Entonces estaría bueno que ustedes también, cada uno a qué se dedica después, ¿no? Pero yo lo que ¿no? Donde vivo, con la historia del lugar donde vivo, y creo que es un lugar del que pueden estar orgullosos, es una historia muy linda, muy fuerte, ¿no? De las más importantes batallas por la soberanía argentina, la gesta de Punta Quebracho, sin duda. Todas, uno estudia todo lo que puede, siempre hay. Primero que nadie sabe todo. Sabes todo, la verdad que es un embole, sabe todo. Es una vida aburridísima. Creo que nadie sepa todo. Uno trata de irse formando y la formación no termina nunca. Saber todo es imposible, absolutamente imposible. Te quería hacer una cosa. Primero agradecerte que estés acá. Después obviamente vamos a compartir un rato más, por la tarde me voy a quedar. Pero preguntarte algo, que es una curiosidad. Me decía un amigo, que siempre charlamos, compartimos con esta idea, que hay una estación de metro en Francia que se llama Obligado, que recuerda la derrota de Argentina en esa batalla. Y también que en el Palacio de los Varios, creo que en Francia, hay 2 banderas que fueron capturadas en Obligado. O sea que los franceses recuerdan a Obligado como un triunfo. Sí. Para nosotros es una derrota. Y esta es la gran pregunta. ¿Por qué nosotros que tuvimos un triunfo la tenemos como olvidada? Bueno, es una invitación también, que obviamente te estoy haciendo para que vos, tu reconocimiento nacional, que de hecho nosotros lo hacemos porque te tenemos acá con mucho respeto, te invitamos a que realmente nos escribas algo o realmente le dediques algo a esto. ¿Cómo no? La buena noticia es que la estación Obligado no existe más, se llama República Argentina. Hubo un convenio de las 2 naciones y esa estación de metro ahora es República Argentina. París. ¿París? Cerca, pasando, sería la zona de pasando San Miguel, la Gare San Miguel. Perdón, no entendía la pregunta. Bueno, esa es la estación argentina del metro. Y las banderas de Obligado sí, están ahí. En realidad no está mal que ellos consideren un triunfo, porque en definitiva fue una derrota Obligado, si lo vemos así. Por eso que la victoria es la de Punta Quebracho. Obligado es una derrota, así, en cuanto a lo militar. Nuestras bajas son 3 veces las bajas enemigas, los barcos pasan finalmente. Nosotros le damos a esa batalla un carácter muy importante en lo simbólico, ¿no? Lo que significa la resistencia. En realidad, las
tropas invasoras logran su objetivo militar, pero no su principal objetivo, que era el objetivo comercial. Ahí fracasan profundamente. Si vamos a lo estrictamente militar, esa batalla de 8 horas, tremenda, es un triunfo de ellos. Por eso no está mal que la tumba de Napoleón simbolice las banderas de obligado, ¿no? Banderas que están muy, les digo, chapelotas, ¿no? Son como girones. Y que hubo un intento en 1964 por parte de la juventud peronista de rescatarlas. Una operación cuando la juventud peronista robó el sable de San Martín, en ese momento, año 64, en plena resistencia peronista, se robó el sable como para decir que ese sable no tenía que estar en manos de esos gobiernos que ellos consideraban usurpadores. 62, durante el gobierno de Guido. Se planea al mismo tiempo, en combinación con los argelinos, que estaban resistiendo a Francia, un comando argelino, en combinación con un comando argentino, esto parece una novela, pero fue así, robar o más bien rescatar las banderas de obligado. Esa operación fracasa porque la inteligencia francesa detecta la operación, pero estuvo muy cerca de hacerse este comando binacional argelino-argentino para rescatar las banderas de obligado. Sí. Vos dijiste que hizo el primer cañonazo en la batalla cuando los ingleses y franceses estaban volviendo. Fue alguien que fue el ministro de Economía durante... No, yo dije que es el mismo nombre de la familia que va a ser ministro de Economía durante varias dictaduras, ¿no? Fue Álvaro Alzora. Profesor, primero agradecerle, de verdad, por tanto conocimiento, tanta enseñanza. La verdad que nos quedaríamos horas escuchándolo. Contarle un poquito de que en nuestras escuelas del Puerto San Martín, la batalla de Punta Quebracho ya está instalada dentro del currículo de la historia, la estamos dando. Pero a mí me interesaría que usted, en este momento, me pueda regalar una palabra de la batalla de Punta Quebracho. Yo soy maestra de primaria, trabajamos con la palabra para poder alfabetizar. A mí me gustaría que usted me regale una palabra de qué fue Punta Quebracho para que yo la pueda tomar. Ya me estoy yendo, pero igual. En la escuela también. Pero tiene que ser rápido. Pero me gustaría tomar esa palabra para desplegar el tema y aprovecharla. Yo creo que dos cosas me parecen centrales. Primero es una de las grandes batallas de la soberanía nacional, una batalla que fue decisiva, más importante sin duda que Obligado, una batalla complementaria a la de Obligado, es la venganza de Obligado, la batalla que obliga, por una gran demostración de capacidad estratégica, militar y política, obliga a los invasores a negociar y a rendirse, porque hay una rendición, prácticamente es una rendición de estas fuerzas, ¿no? O sea que es algo muy importante, no es un episodio, ¿no? Así nomás, como aparece en algunos libros, cuando aparecen 3 líneas, Obligado, luego la batalla de Punta Quebracho, tendría que ser al revés en realidad, ¿no? Es una batalla muy importante, muy decisiva. Y como dije antes, también le podríamos agregar decisiva para América Latina. Es una batalla que tiene muchas consecuencias, ¿sí? No pueden venir como quieran a agredirnos, tomar el territorio y instalarse acá, ¿no? Además hay una cosa interesante. Ojalá que lo tengamos muy claro en estos momentos, ¿no? Y además había una cuestión interesante que tiene que ver ya con algo más sociológico, ¿no? Siendo un poquito más profundo. Yo siempre digo que cuando uno tiene que transmitir a los chicos ciertos conocimientos, es importante que uno sepa mucho más de lo que va a transmitir, ¿no? Es una pavada lo que estoy diciendo, pero me parece que es interesante tenerlo presente. No hay exceso de conocimiento, ¿no? Había un ministro de la dictadura que decía que los jóvenes tenían exceso de pensamiento, ¿no? No existe el exceso de pensamiento ni el exceso de conocimiento. Por lo tanto, creo que es interesante pensar por qué Rosas y por qué esa clase dirigente de aquel momento
defendió tan encarnizadamente la soberanía. Además de que era una cuestión evidentemente nacional, estaba claro que esa clase dominante, esos terratenientes bonaerenses, no estaban dispuestos a ceder territorio. Podían negociar con los ingleses, como lo hicieron y lo venían haciendo, el manejo del comercio, cosa que se lo entregaban prácticamente a los ingleses, el manejo del comercio. Pero la ocupación del territorio da derecho a dictaminar leyes, empezar a organizar el país a la manera del invasor, cosa que aquella gente que manejaba el Estado no estaba de ninguna manera dispuesta a hacer. O sea que además hay una cuestión de interés de clase detrás de todo esto, que también lo tenemos que decir, o por lo menos tener claro nosotros. Esa clase dominante no estaba de ninguna manera dispuesta a que le vengan a decir qué tenía que hacer con el Estado. Ese Estado que ya era de ellos y que venía siendo de ellos desde 1810. Es decir, cuando se termina el Estado español y comienza a conformarse este Estado bastante particular que tuvimos a partir de entonces, ¿no? Entonces creo que eso es un dato que nosotros tenemos que tener presente y, como siempre digo, perdón, es un apartado un momentito chico para los docentes, cuanto más sepamos, mejor vamos a poder bajar esos conocimientos, que no se trata de reduccionismo o simplificación, sino de hacer accesible algo que siempre es complejo, porque la historia siempre es compleja. Los que quieran reducirla, allá ellos, ¿no? Sí. Agregando lo que dice Sole, que también somos docentes, todo el grupo que está acá, lo enseñamos, está bien decirlo como la segunda independencia. ¿Segunda? La segunda independencia. Sí, seguro, la segunda independencia. La independencia fue una declaración formal. La independencia no alcanzó para nada, ¿no? Fue muy importante, pero ¿por qué existió Chacabuco? ¿Por qué existió Maipú? ¿Por qué existieron todos los combates centenarios de combates de Güemes, de Belgrano? Bueno, porque había que ratificar en los hechos lo que se había declarado en Tucumán. Y esta segunda independencia, claramente, es un combate por la segunda independencia, por una independencia que no, por lo menos soñaba definitiva, ¿no? Sin duda. Soy Claudia Reguera de la Fundación del Instituto de Polet y quería hacer una pregunta, hablando de rosas. He leído unos libros de Florencia Bonelli y haciendo comparación con este libro ha escrito en los libros de la historia de Argentina. Bueno, hacerme pan. Un segundito. Bueno, soy Claudia Reguera de la Fundación del Instituto Bergolevi y quería preguntarle que he leído los libros de Florencia Bonelli y Días Blancas, y además lo he comparado con lo que ha escrito usted en los mitos de la historia argentina, en la primera parte. Rosas, tenía relaciones con, digamos, hijos indios, o sea, relación con los ranqueles y todos los, digamos, los dirigentes de esa época. No sé si ¿Con los digo indios? bien. ¿Con los indios? Sí, ¿Tenía relaciones con los indios? Sí. Sí. Si era buena o mala, porque nunca me ha quedado claro esa Bueno, parte. hay una cosa que es muy interesante, es decir, el Estado a partir de 1810, el Estado argentino, nunca dejó de tener relaciones con los habitantes originarios. Relaciones que venían ya de la época virreinal. Vos fijate que, quiero decir esto para que no pensemos a los indios, como se dice, en realidad habitantes originarios, como hordas desorganizadas. Siempre hubo trato, y esto quiere decir que había organización, correspondencia escrita, Sí. tratados. Por ejemplo, cuando se producen las invasiones inglesas, los papas van en comisión a ofrecerse para pelear contra los ingleses, al Cabildo de Buenos Aires. ¿Sí? Hay vínculos a partir de 1810 y también hay, por otro lado, intereses que van por fuera del Estado, es decir, que combaten contra los indios. Rosas tiene una política dual. Por un lado, pacta con los que se puede pactar y combate con los que no se puede pactar, ¿no? O sea, él por un lado tiene buenas relaciones con los ranqueles, con quien pacta, y por otro lado organiza una campaña en el desierto donde la verdad es una campaña durísima con más de 3.500 muertos, ¿no? O sea, las dos cosas pasan, ¿no? Y si además tenía hijos ranqueros. Sí, tenía, bueno, Mariano Rosas, que era mi adoptivo, en realidad, mi hijo adoptivo, ¿no? Claro. Mariano Rosas, que es ni más ni menos que el personaje de la novela de Mansilla que tanto les aconsejé, la expulsión a los indios ranqueles, que este tipo, Mariano Rosas, es un fenómeno, ¿no? Es un tipo interesantísimo. O sea, las cosas que dice Mariano Rosas en ese
libros son interesantísimos. Sí, en Indias Blancas está visto desde otro punto, pero me parecería interesante comentar a los chicos de ese personaje. Sí, bueno, todo el tema de la cautiva, ¿no? Claro, también. Lo que cuenta Mansilla de las cautivas, efectivamente, las cautivas blancas. Bueno, Es interesante lo de cautivas blancas porque la mayoría de las cautivas eran indias. No se menciona esto. La idea de cautiva es una blanca capturada por los indios, pero se omite groseramente que la mayoría de las cautivas eran indias capturadas por los blancos para usarlas como sirvientas, como empleadas, como esclavas, etc., ¿no? Digo, para ir emparejando un poquito la historia, sin justificar ni a unos ni a otros, sino decir, había cautivas de los dos lados y la mayoría de las cautivas eran indias, en realidad. Y buen día. Mi pregunta es con respecto a Rosa. Entiendo que luego de estas batallas cambia su mentalidad latinoamericana, como tú recién dijiste, y también con su relación con San Martín, con la correspondencia que cruza. ¿Por qué después de esta batalla que Rosa empezó a tener su mentalidad latinoamericana, no hizo del país, o sea, de ese momento de la Federación, un país? Demoró tanto, es más, nunca lo hizo. Ese gran error de Rosas que le señala Facundo Quiroga, ¿no? La última carta de Quiroga a Rosas, la carta de la hacienda de Quiroga, es por acá cerquita, escrita por acá cerquita, es el reclamo de la Constitución, organizar el país, cosa que Rosas se niega justamente por este tipo de intereses de los que hablábamos antes, de los intereses terratenientes bonaerenses, que no les convenía organizar el Estado, porque si organizaban el Estado tenían que distribuir las rentas nacionales, la aduana, el puerto. Convenía este estatus de provincia primus inter pares, es decir, la más importante del reino. Eso implicaba tener poder sobre las demás, pero no distribuir un centavo de la renta provincial. Esto se lo dice Facundo Quiroga y se le critica evidentemente como el gran déficit de la etapa rosista, la no organización del país y la no proclamación de una constitución nacional, cosa que es cierto, sin duda. Queda en manos de los buitres. Y queda en manos de los que van a ser una constitución probablemente una de las más liberales y más individualistas del mundo. Sí, yo lo sé. Sí.